Hola, mi nombre es Noemí Trujillo Rojo. Estoy cursando primer semestre de la licenciatura en Pedagogía. Hoy les hablaré de Descartes, el fundador de la filosofía moderna. René Descartes nació en La Haya en 1596. De 1618 a 1920 se enroló en diversos ejércitos que practicaban la guerra de los 30 años. Nos habla de un nuevo tipo de saberes centrado en el hombre y la racionalidad. Descartes, llamado con todo derecho el padre de la filosofía moderna, marcó un giro radical en el campo del pensamiento. Descartes advirtió la urgencia de la necesidad de afrontar el problema de la objetividad, de razón y la autonomía de la ciencia en relación con Dios y Todopoderoso, fundiendo en un conjunto de los estudios de la metafísica que había comenzado y que luego había interrumpido con las investigaciones científicas. Escribió el famoso discurso del método, que puso como prefacio los meteoros y la geometría. A diferencia de Galileo, que no había elaborado ningún tratado sobre el método, Descartes consideró que el carácter objetivo de la razón e indicar las reglas en el que se había de inspirar para llegar a susodicha objetividad. El discurso del método fue la carta magna de la nueva filosofía, la crítica del saber matemático. Descartes critica tanto la aritmética como la geometría tradicional porque estaban elaboradas con procedimientos que, aunque lineales, no estaban sostenidos por una orientación metodológica. El problema del fundador del saber. La filosofía tradicional, demasiado extraña a las nuevas teorizaciones y descubrimientos hechos posibles con instrumentos técnicos, fortaleciendo o corrigiendo nuestros sentires e inducción a campos inexplorados técnicos. No se trata de poner en discusión esta o aquella rama, sino de saber el fundamento. Descartes llama la atención sobre el fundamento que depende de la amplicidad y la solidez del edificio que es necesario construir y contraponer el edificio aristotélico, sobre el que apoya toda tradición. Bueno, más que nada buscaba de dónde provenían las cosas con esa investigación, con ese método. Las reglas del método de Descartes quiere ante todo ofrecer reglas ciertas y fáciles, correctamente observadas, que conduzcan al conocimiento verdadero de todo lo que puede conocer. El discurso del método está basado en 4 reglas. La evidencia racional, que se alcanza por un acto intuitivo que se autofunda. El análisis, porque la intuición es necesaria, y la simplicidad en la que se alcanzan por la descomposición y la composición de elementos. La síntesis, que debe partir de elementos absolutos e independientes unos de otros y proceder hacia los elementos relativos o dependientes, dando lugar a una cadena de nexos coherentes. El control, efectuado mediante la enumeración completa de los elementos analizados y la realización de operaciones. También está un tema que nos dice de los conceptos y números de las reglas del método. Descartes ofrece reglas ciertas, fáciles, que al ser observadas exactamente por cualquiera le hagan imposible tomar lo falso por lo verdadero. ¿Qué nos dice con esto? Que al tener ese método no nos será tan difícil pues tomar lo falso por lo verdadero, sin antes analizar esas cuatro fases. La regla número 1 de la evidencia enunciante así: no aceptar nada como verdadero que no se sepa que es tal con evidencia, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. No comprender en mis juicios nada más aquello que se presentaba tan clara y
distintamente a mi inteligencia, con total posibilidad de duda, quedará recortada. Evidencia es el principio metodológico fundamental, primera regla del método cartesiano. Más que una regla, se trata de un principio normativo fundamental, justamente porque todo debe convencer a la claridad y a la distinción en las que se resuelve precisamente la evidencia. La segunda regla del método es dividir cada problema que se va a estudiar en tantas partes menores en cuantas sea posible si sea necesario resolverlo. El método analítico puede conducir a la evidencia porque al descuartizar lo complejo en simple, da a la luz el entendimiento que disipe la ambigüedad. El cuarto, la tercera regla del método. La tercera regla es la de conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer para llegar poco a poco a los grados. Para empezar esta investigación, nos dice que empezamos con lo más fácil, con lo que nosotros conocemos para ir subiendo de grado. La cuarta regla del método de Descartes concluye diciendo: la última regla es lo de hacer en todas partes enumeradas tan complejas y revisiones tan generales que seguro que no se ha omitido nada. Las 4 reglas del método del saber son las reglas simples que subrayan la necesidad de tener conciencia plena de los pasos en que se articula cualquier investigación rigurosa. Son el modelo de saber precisamente porque la claridad y la distinción preservan de posibles equívocos y de generalizaciones apresuradas. Para poder proceder correctamente es necesario repetir, a propósito de cualquier investigación, el movimiento, la simplicidad y de rigurosa combinación, que son operaciones geométricas. La duda metódica y la certeza fundamental. Establecidas las reglas metodológicas, Descartes pasa a aplicarlas a los principios sobre que se fundamenta el saber tradicional y pone como condición para la aplicación de no aceptar como verdadero ningún acento que esté manchado por dudoso. El cogito ergo sum es el principio teórico primero de la filosofía cartesiana, surgido de la duda radical. Del hecho mismo de dudar de las otras cosas, dice Descartes, se sigue del modo más evidente y cierto que existo, porque se ve claramente que para pensar necesitas ser. La proposición de yo soy, yo existo, es una verdad sin medición alguna, no obstante está formulada como un silogismo. Cualquiera de la proposición pienso, luego existo, es un razonamiento sino pura intuición, un acto intuitivo gracias al cual percibo mi existencia en cuanto pensante. La existencia y el papel de Dios. El yo, en cuanto ser pensante, aparece como en lugar de una multiplicidad de ideas, actos mentales, de los que se tiene inmediata percepción. Descartes hay 3 partes de clases de ideas en lo particular, que son las ideas innatas, las ideas adverticidas y los facticias. Las ideas innatas que encuentro en mí, nacidas junto con mi conciencia, las ideas adverticidas que me llegan de fuera y que me remiten a cosas distintas de mí mismo, y las ideas facticias elaboradas por mí mismo. El problema de la relación entre nuestras ideas son formas mentales y en realidad objetivas. La primera certeza fundamental alcanzada por la aplicación de las reglas del método es pues conciencia de sí mismo como ser pensante. Ideas innatas, ideas adverticidas e ideas facticias. Las innatas, nacidas junto a mi conciencia, las adverticidas, que vienen de afuera y me remiten en cosas totalmente diversas de sí mismo. Las facticias, construidas por